¿En qué punto crees que se encuentra digamos, la relación paterno-filial de esa comunicación, del sexo? Es decir, ¿crees que el problema nace, digamos, que previo a la educación, la relación continua del día a día es con nuestros padres? ¿En qué momento la incluirías y en qué punto crees que se encuentra? A ver, se encuentra en un estado ambiguo, porque creo que ahora mismo la conversación sobre sexo con los hijos es una pelota que se van pasando de centro escolar a familia, ¿no? Es como que en un ámbito se dice o se espera que sea el contrario. Claro, bueno, en el cole ya se lo dirán, se lo enseñarán y me ahorro yo ese mal trago y ya está, hasta Exacto. ahí. Y al final los niños no son tontos y lo que ocurre es que van creciendo poco a poco dándose cuenta de que algo pasa con este tema. ¿Qué es lo que me pasó a mí, que os he contado antes? Pero en mi caso me motivó la curiosidad. A otras personas, por experiencias que van teniendo y demás, lo que hace es dificultarles mucho el área sexoafectiva, personalmente. Entonces, ¿dónde se encuentra? En un estado indeterminado. Ahora mismo es verdad que como gracias al universo se ha empezado a hablar de este tema un poquito más, las familias están empezando a tomar conciencia de que hay que empezar a hablar de esto y son un poquito más responsables con el tema. Pero considero que es todavía muy insuficiente. Hay una información en sexualidad muy sesgada y muy insuficiente. ¿Vosotros cómo habéis aprendido de sexo? Claro, también es delegar en una... Perdona, No, contesta. Contesta. Al final es delegar en alguien, digo, algo tan importante, y más para mi hijo o mi hija. Creo que es importante que tomes tú las riendas y desde el minuto uno no hay mejor que tú quien lo va a conocer. Entonces eso, en la sociedad actual se delega mucho, ya se lo dirán en el cole, me parece un error. Y aparte, también puede ser que depende de las compañías que tenga tu hijo o hija. Claro. A lo mejor en esa familia ya se ha hablado de eso. Y de una manera que tú no quieres que se hable. Exacto. Entonces tu hijo va a tener esa versión desde el minuto 1. Estaba hablando de 6, 7, 8 años. Y luego ya en el colegio lo que le digan, y depende del colegio también. Exactamente. Por eso te digo, vamos a pensar, si somos los adultos quienes tenemos que educar a los niños en sexualidad, vamos a pensar en la educación de esos adultos. ¿Tú cómo has aprendido el sexo? Yo a mí siempre he sido muy autodidacta, con mucha curiosidad a todo. Me he preguntado siempre en la cabeza por qué a todo. Y desde muy pequeño eso, siempre he querido saber eso. Aspectos biológicos, de producción y demás. Pero claro, el sexo cuando siempre lo ves muy lejos. Esto falta mucho para que llegue. Entonces, luego ya es a nivel experimental. Y lo que vas diciendo y te van haciendo roles y cuál es tu función y tienes que hacer esto, tienes que tener, vamos. Es decir, La sociedad traducción a sí, trompicones. a trompicones. Has ido aprendiendo como has ido buenamente pudiendo tú. Exactamente. ¿Y tú? Exactamente. Yo, digamos, pues con la imaginación, realmente, con lo que ves en internet, con lo que te informa más o menos, y al final con la práctica. Yo al final, mi primera vez no es como mi última vez, al final tú vas fallando, mejorando. A trompicones. A trompicones, claro, al final es así, tal cual. Y se le da mucho bombo también a esa primera vez, ¿no? Exacto. No es... Por tanto, si nos basamos en educación como tal y si confiamos en que son los adultos quienes tienen que enseñar a los niños, vamos a analizar qué educación han tenido también esos adultos. Si cada uno de nosotros ha ido aprendiendo un poco como ha ido pudiendo con la suerte que haya tenido, de un poquito de información del cole, ya os digo, insuficiente absolutamente, Sí, claro. cierto comentario, cierta conversación o gestos extraños de mis padres que cuando he preguntado o me han ignorado o se han pasado la pelota caliente de unos a otros, o si he tenido suerte, algún hermano mayor de alguna amiga o amiga pues me ha podido contar su experiencia o algo así, cada uno como ha ido pudiendo de una manera un poco encubierta. Entonces, crecemos sin darnos cuenta con un montón de mitos y falsas creencias que van pasando de generación en generación porque como no hay ninguna educación reglada, realista, científica y ajustada a lo que está pasando en el presente, pues se van transmitiendo esas falsas creencias y empieza a afectarnos a todo el mundo, a todas las generaciones, los mismos errores. Total. Exactamente, y el rol que se le da al hombre, el rol que se le da a la mujer afecta muchísimo. Para mí, a día de hoy todavía vamos encaminándonos un poco con ese tema de igualdad, pero y también sobre todo no nos enseñan a tener relaciones interpersonales sanas. Es decir, nadie se para decirnos, oye, ¿cómo es tu relación en pareja? ¿Crees que lo estás haciendo bien? ¿Vas por el buen camino? Que a ser empáticos. Creo que hoy en día cada vez hay más egoísmo. Entonces todo eso se traduce, al final a nivel sexual, yo creo que se traduce mucho. Muchísimo. Y hay mucho, bueno, tú lo sabrás, a nivel experimental, en la consulta tendrás un montón de problemas que vienen de ahí, ¿no? Por tanto, al final, en cuanto a educación sexual, no se puede tener
la conversación sobre sexo. Es que ese concepto ya es erróneo, porque tú no tienes un día o una vez en la vida la conversación sobre drogas o la conversación sobre no ser mala persona o no robar. Todo el contexto, claro. Desde que los niños son muy pequeñitos, en casa principalmente, hay que empezar a hablarles de que tengan una buena relación con su propio cuerpo, por ejemplo, iniciando desde ahí, no criticar algunos aspectos ni físicos ni emocionales, ir generando una buena autoestima en los niños, ir generando libertad y un buen autoconcepto para que aprendan a que pueden decir que no, pueden acercarse y perseguir aquello que consideran que es mejor para ellos, pero desde muy, muy, muy pequeñitos hay que ir interiorizando este tipo de valores y de educación y poco a poco irán aprendiendo cómo se llaman las partes del cuerpo. No hay que forzar a los niños, por ejemplo, algo tan básico como obligarles a besar a la gente o a recibir besos o cariño de la gente. Si el niño te está diciendo que no y tú le dices, sí, porque es la abuela, es la tía, es Paquito, hay que besarlo, ¿cómo vas a pretender que cuando ese niño o esa niña tenga 16 o 17 años interiorice la idea de que me están pidiendo una relación sexual, pero yo puedo decir que no si no me apetece? Si a mí lo que me han enseñado toda la vida es que tengo que hacer aquello que se espera de mí o tengo que complacer. Un montón eso, ¿eh? Al final eso nos obligan al cariño, al apego, porque sí, a mí, bueno, tú lo sabes, 1000 veces no me nace. Sí, o no me ha nacido hasta el día de hoy. Y joder, del principio, oye, ¿qué tienes que hacer? ¿Por qué no das un beso? Oye, despídete. Oye, ahora un abrazo. Ese cariño forzado que al final decir, oye, puedo decidir yo si quiero hacer esto, ¿no? Hay mucho desconocimiento y hay mucho miedo a la educación sexual pensando que vamos a ir a los colegios a enseñarles a los niños a hacer felaciones, a cómo tienen que tener sexo para tener más placer. Y a ver, no somos follólogos. No vamos a ir a enseñar esas cosas. Vamos a hablarles de esto, de cómo se sienten ellos, de qué autoestima tienen, del autoconcepto, de cómo funciona el cuerpo a nivel fisiológico, de que tienen que desear, de que tienen que sentirse cómodos. Y conocerse antes. Yo creo que el paso es conocerse primero tú antes de conocer a otra persona. De la seguridad en el vínculo, de estar confiados, de tener tranquilidad. Hay que transmitir muchas cosas antes de lo que la gente se cree que vamos a enseñar en los colegios. Una cosa importante, ¿vale? Que no quiero que se me pase. Los padres tienen miedo de que se imparta educación sexual a sus hijos, y lo sé porque lo he hablado muchas veces, porque piensan que entonces se van a iniciar antes en las relaciones sexuales. Y no es cierto. Los estudios demuestran que una buena educación sexual en la infancia, en la juventud, lo que hace es que los niños o los adolescentes se inician sexualmente con mejores decisiones, sean más conscientes, no se inician antes, se inician mejor. Sí. Entonces es Yo importantísimo. Yo recuerdo que mis padres tuvieron que firmar una circular con consentimiento, si mi profesora me podía hablar de sexo o no. O sea, llegamos a ese punto. O sea, tienen que pedir permiso. Sí. Estamos un poco en pañales. Sí, no está ni dentro del sistema educativo. En estos temas. Hemos ido dando como pasitos hacia adelante, después hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Entonces creo que ahí hay todavía mucho que hacer.